Bueno, pues ya estamos live, pero probablemente todavía tarde un poquitín en conectar la gente y el empezar todo lo que es el evento live. Supongo que ya estaréis unos cuantos por ahí porque veo 82 attendees contándonos a nosotros, que ya tenemos por aquí detrás a Unai, a Luis Ruiz y a Hugo Viarge, y un poco a los mandos estamos Sergio Barriel y yo. Os pido sobre todo a los asistentes no vais a tener audio, ¿vale? No hemos conseguido ver la manera de con Teams que tengáis audio los asistentes, pero sí que tenéis para hacer preguntas que responderemos al final, ¿de acuerdo? Nos irán llegando y cuando nos lleguen al final, pues las iremos publicando y las iremos respondiendo. Luego también publicaremos el vídeo del evento, que también tenemos, bueno, supuestamente Teams nos da la grabación, pero os decía que es nuestro primer experimento, sobre todo con Teams, eventos online, así de este modo. Así que sed benévolos en lo que nos pueda pasar. Hola, Iñaki, ya veo uno por ahí que ha escrito. ¿Vale? También por las preguntas nos podéis decir, oye, que se ha cortado o que no se oye bien. A ver, se está conectando mucha gente, ya son 90 personas, que todo el mundo lo vea y lo escuche bien va a ser muy complicado, ¿vale? Pero vamos a hacer lo máximo posible. Y bueno, pues nada, sin más os voy a dejar ya con aquí los cracks. Hoy vamos a hablar de autenticación y autorización en ASP.NET Core, como os comentábamos en el Meetup, y también Luis Ruiz nos va a presentar un framework que ha hecho él, que se llama Balea, que lo tenéis disponible en GitHub para poder centralizar todo lo que es el tema de autorización en aplicaciones ASP.NET Core. Así que nada, Unai, creo que empezabas tú, así que te lanzo los mandos para que empieces cuando quieras, que empieces a compartir pantalla. Muy bien, creo que ya estoy compartiendo pantalla. Sí. Antes de nada, me gustaría saludar a todo el mundo que está aquí. Sé que, bueno, y desearos a todos que lo estéis pasando lo mejor posible en la situación que tenemos, que os sintáis seguros con vosotros y con vuestras familias. Y bueno, aún solo llevamos prácticamente una semana de cuarentena y aún nos da para hacer charlas técnicas. Probablemente dentro de un mes tengamos que hacer charlas de animación personal o De supervivencia. Supervivencia, pero por ahora aún nos da para hacer charlas técnicas. Los que, bueno, y también darles las gracias a Luis y a Hugo, que siempre están dispuestos para participar en este tipo de cosas, aun quitando el tiempo de familia y el tiempo de ocio, que ahora mismo se hace todavía más necesario. Entonces, gracias también a ellos dos. Los que hayáis asistido a algunas de nuestras charlas, creo que sabéis que a los tres nos gusta hacer cosas más técnicas que sacar una PPT y empezar a contaros historias y demás. Sabéis que casi todos nosotros hacemos más ir a Visual Studio en el código y es un poquito lo que vamos a hacer, ¿vale? Os dejaremos lo que construyamos, os lo dejaremos al final a Fraile y supongo que lo compartirá por el Twitter de Madrid.net. Sí, lo compartiremos y lo subiremos, vamos, iremos a compartir los repositorios de GitHub o bien desde los vuestros directamente o tenemos un repositorio en GitHub de Madrid.net que también lo podemos subir ahí. Vale, básicamente lo que vamos a partir es de dos aplicaciones. Una aplicación MVC esqueleto básico, o sea, no hay nada agregado, ¿vale? Normal, con su controlador y un API HTTP, lo mismo, con el esqueleto básico de Weather Forecast Controller, que es lo último que trae la plantilla y demás, ¿vale? Entonces vamos a partir de estas dos aplicaciones para intentar explicar cómo funciona la autenticación y cómo funciona la autorización en ASP.NET Core. Lo dividiremos en tres partes, ¿vale? Yo empezaré un poco por hablar de autenticación y cómo trabajar la autenticación en ASP.NET Core. Haremos sin más el ejercicio de configurar este cliente MVC con algún proveedor de identidad, que va a ser en este caso un servidor de identidad de Identity Server. Hablaremos un poquito de eso. No entraremos demasiado en Identity Server porque nos da para estar 4 días, que es realmente lo que solemos hacer en los cursos y este tipo de cosas. Entonces, simplemente lo vamos a comentar como un proveedor de OpenID, pero que podría ser Identity Server, podría ser Azure AD, Auth0 o podría ser cualquiera de los múltiples que hay.
Haremos simplemente un poco la autenticación, comentaremos con Hugo un poco también cómo funcionan los esquemas de autenticación en SPNet Core, haremos una llamada a nuestro API, lo protegeremos con un token bidder y después llegará el momento de la autorización y Hugo profundizará un poquito más en la parte de autorización y después entrará también Luis Ruiz pues para todavía profundizar más en la parte de autorización y contarnos un poquito qué frameworks open source como Balea podemos utilizar para simplificarnos más todo el trabajo de autorización. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a picar código. Este os decía que es el esqueleto básico de una aplicación MVC. Entonces, generalmente lo que tenemos que hacer en .NET Core para trabajar con autenticación es agregar simplemente este conjunto de servicios de autenticación que .NET Core nos provee. Junto con eso, lo que tenemos que hacer también es en el pipeline de los middlewares que se ejecutan cuando una petición HTTP llega a una aplicación de SPNet Core, pues también agregar la parte de autenticación, ¿vale? Siempre delante de autorización. Es una pena, pero bueno, aún sigue existiendo cierta importancia en el orden en el que ponemos estos middlewares para que las cosas se funcionen de una determinada manera. Como casi todos los métodos donde podemos agregar servicios, casi todos nos ofrecen una lambda de configuración donde en esta lambda podemos tocar cierto tipo de cosas. Las primeras cosas importantes que vemos aquí es que casi todas las opciones que nos ofrece esta lambda son poner algo que se llaman esquemas, ¿vale? Hay un esquema de autenticación, un esquema de challenge, un esquema de forbidden, el esquema por defecto, el esquema de signing, el esquema de sign out, ¿vale? Y algunas opciones más. Básicamente, para los que trabajamos en ASP.NET Core, los esquemas no son más que una serie de constantes, unos strings, unos nombres, que lo que representan básicamente es un manejador de autenticación. Es quién se va a encargar de manejar alguno de los pasos de la autenticación en un momento dado, ¿vale? Estos pasos pueden ser, pues no sé, cuando voy a verificar si existe un principal para ti, cuando voy a iniciar el proceso de autenticación, cuando hemos dado un forbidden, cuando vamos a hacer el sign-in, cuando estamos haciendo un sign-out. Vale, aquí es donde un poquito tenemos que fijar cuáles son estos manejadores de autenticación para que nuestra aplicación se comporte de una manera determinada. Entonces, yo voy a ir escribiendo esto y Hugo, si quieres, puedes ir comentando un poquito todos los pasos que estamos tomando y profundizar un poquito más en esta parte. ¿Vale? Hugo. Perdón, me ha salido un poquito. Perdona, ¿estabas diciendo? Nada, que digo que yo voy a ir comentando, escribiendo el código y si quieres podéis ir comentando un poquito cómo funcionan los handlers de autenticación y demás en ASP.NET Core. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Pues como comentaba Unai, al final dentro de los servicios de autenticación nosotros vamos a ir registrando diferentes handlers de autenticación. Pero en realidad, si os fijáis, cuando estamos haciendo referencia a esos schemes, en realidad un handler va a estar siempre referenciado con el nombre de un scheme, que básicamente, como decía Unai, es un token, un nombre que nosotros le damos, un string, una cadena, que va a identificar de forma unívoca a ese handler. De tal forma que un esquema de autenticación está compuesto por su nombre, que es lo que nosotros vamos a llamar el esquema, va a estar compuesto por su handler explícito, es decir, qué lógica va a implementar ese handler para gestionar todo lo que es el proceso de autenticación y, por otro lado, cuáles son sus configuraciones o sus opciones, ¿vale? Por lo tanto, nosotros cuando añadimos un esquema de autenticación a una aplicación, en realidad lo que hacemos es añadir esos tres componentes. Un handler con sus opciones o un tipo de handler con sus opciones más el nombre que le damos explícitamente. ¿Por qué le tenemos que dar ese nombre? Porque lo que nos va a permitir es que el mismo tipo de handler, por ejemplo, el add cookies que está escribiendo ahora Unai en el ejemplo, lo podamos añadir más de una vez. Podríamos añadir, de hecho, a ASP.NET Identity añade 4 handlers de cookies porque gestiona 4 cookies diferentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Darle un nombre diferente al esquema de cada una de esos authentication handlers, manejadores de autenticación que está gestionando. Esto es un poco oscuro porque en realidad nosotros llamamos a ese método de add cookie y le decimos, vale, add cookie sin parámetros.
¿vale? Pero en realidad todos estos métodos tienen varias sobrecargas. Y las sobrecargas que les podemos, o los parámetros que les podemos aplicar básicamente son el nombre del esquema, que cuando lo llamamos sin nombre de esquema le da un nombre de esquema por defecto. Le damos el display name, que va a ser un nombre que vamos a mostrar a un usuario final. Y el tercer parámetro normalmente son las opciones, ese setup que está escribiendo Unai allí. Cada tipo de autenticación tiene vinculado su tipo de configuración, ¿vale? Para gestionar o para adaptarse o implementar un poco la lógica específica que cada esquema de autenticación o cada authentication handler va a implementar. En este caso, ¿alguien quiere decir algo? No. Vale. En este caso estamos en una aplicación MVC y vamos a implementar un sistema de autenticación basado en OpenID Connect. ¿Vale? Habéis visto que hemos añadido el paquete de OpenID Connect y ahora hay que añadirlo de manera separada, ya no viene directamente dentro de las referencias habituales de la aplicación, el de Add Cookie sí. ¿Por qué tenemos que añadir dos esquemas de autenticación? Pues porque los esquemas de autenticación pueden ser de dos tipos. Pueden ser esquemas de autenticación locales o esquemas de autenticación remotos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Básicamente, el esquema de autenticación local va a poder utilizar para todo el proceso de autenticación de un usuario información que va a estar disponible en la petición que nosotros estamos recibiendo sobre nuestra aplicación, en la petición HTTP que nosotros estemos recibiendo. ¿Qué tipo de información? Pues depende del handler que nosotros estemos utilizando. Podrá ser una cookie, podrá ser un token bearer, podrá ser un esquema, podrá ser una cabecera personalizada, lo que nosotros queramos. Para eso podremos implementar diferentes tipos de handlers, ¿vale? Pero básicamente los handlers locales lo que van a hacer es utilizar ese mecanismo de información. Los handlers remotos lo que van a hacer es utilizar un recurso remoto para realizar parte de ese proceso de autenticación. Concretamente, ese de OpenID Connect lo que hará será buscar un authority, es decir, un servidor OpenID, en este caso certificado para OpenID Certified, que soporta los flujos de autenticación basados en OpenID Connect, ¿vale? Para buscar dentro de ese authority un documento de autodiscovery y en base a ese documento de autodiscovery poderse descargar pues, determinada información para ver qué características soporta ese servidor externo. De tal forma que cuando nuestra aplicación, en el momento que recibe una petición a un endpoint que está autorizado, que necesita autorización o autenticación, perdón, y el usuario no tiene autenticación, se le va a hacer un challenge explícito. Por eso hemos puesto que el default challenge scheme es el de OpenID Connect Default, es decir, el que nos va a redirigir a una web externa. Y ese esquema es el que va a encargarse en el momento que reciba el challenge de redirigir al usuario a la URL externa, componer la URL correcta que le vamos a pasar a nuestro proveedor de identidad y gestionar el callback que ese proveedor de identidad va a realizar sobre nuestra aplicación. Es decir, los External Authentication Handlers, además de gestionar llamadas externas, van a gestionar determinadas peticiones que realiza alguien desde fuera sobre nuestra aplicación. No se ven, no están de forma explícita definidas aquí, pero si investigáramos dentro del OpenID Connect Authentication Options, veríamos que hay una serie de URLs que están perfectamente definidas y, por ejemplo, si hacemos en setup y buscamos un callback path, lo podríamos definir aquí. ¿De acuerdo? Este tipo de información ya viene definida por defecto para que nosotros no la tengamos que utilizar, pero la podríamos reemplazar por lo que nosotros queramos. ¿Vale? Esta es la diferencia un poquito entre los tipos de autenticación, los tipos de handlers de autenticación, de manejadores de autenticación que tenemos en ASP.NET Core. Eso es. Vale, entonces, básicamente, como se acaba de decir muy bien Hugo, lo que tenemos en ASP.NET Core son manejadores de autenticación para distintas fases de cuando un usuario comienza un request en ASP.NET Core. Quiero autenticarme, quiero hacer el flujo, es una petición local, es un handler remoto, etc. En este caso, sin más, repito que no vamos a entrar mucho en explicar OpenID Connect. Lo que tenemos aquí es un handler remoto contra un servidor de OpenID Connect con un flujo que es CodeMax Pixie, que es el flujo que deberéis utilizar por defecto en todo tipo de aplicaciones prácticamente hoy en día. Diríamos que hoy en día solo Clean Credentials y Authorization CodeMax Pixie sería lo natural.
excepto muy poquitas excepciones. Y ya está, ¿vale? También comentábamos que esto que hay aquí en realidad, estos son métodos que tienen una pequeña magia, que lo que hacen es internamente llamar a este AdScheme, donde le ponen el nombre del esquema por defecto, que es esta constante. En el caso de cookies, si fijamos, la constante es cookies, y en el caso de OpenID, la constante es OpenID Connect, y demás, ¿vale? Y este flujo, bueno, pues un flujo de OpenID Connect, repito, CodeMac Pixie, sin más. Hemos pedido un scope adicional que sabemos que este servidor de identidad por defecto nos ofrece, ¿vale? Y lo que hacemos también es guardar esa información de los tokens para que posteriormente podamos en la URL cogerla. Vale, una vez que tenemos hecho esto, lo único que tenemos que hacer es pues, decidir cuáles de nuestros controladores son, digamos, necesarios para autorizar. Y para eso, sin más, podemos coger y aplicar el atributo authorize, y esto, aunque el nombre igual no sea el mejor del mundo, lo que nos va a permitir es que cuando yo quiera llamar, digamos, a este controlador, pues se va a iniciar un flujo de autenticación, donde primeramente va a ver si tienes un principal en tu handler local, que en este caso es addCookie, y en el caso de que no lo tengamos, va a realizar un challenge, y el challenge lo tenemos asignado a este esquema de autenticación, que es precisamente este que ponemos aquí. Con lo cual, bueno, con estos simples pasos ya deberíamos tener esto. Para ayudarnos un poquito más y que podamos ver esto un poquito mejor, lo que vamos a hacer es agregar aquí un useLogEvent, si no me equivoco, es como se llama este método sensor, ¿vale? Sí. Vale, y lo que vamos a hacer es configurar las trazas de esta aplicación para, que podamos ver esto en la consola de una forma un poquito más elegante y demás. Vale, tenemos aquí un configure login y vamos a hacer sin más aquí un builder. Vamos a quitar los proveedores que tenemos por defecto, vamos a quitar los proveedores que tenemos por defecto para que no nos molesten y vamos a agregar un add serilog. Resolver este namespace y demás. Y ahora vamos a configurar en algún sitio serilog, context builder también, y vamos a configurar este serilog, new logger configuration, y vamos a decir que el minimum level sea warning. Vamos a hacer también un override de la categoría Microsoft, ASP.NET Core, Authentication, que es básicamente la categoría que se usa para todo lo que tiene que ver con la autenticación, básicamente. Y a esto sí que le vamos a poner un debug para ver todo lo que tiene que ver con esto. Le vamos a decir que nos lo saque a una Colored Console y ya está, ¿vale? Lógicamente, todo esto lo puedo hacer porque la aplicación es una aplicación por defecto, pero para no andar instalando paquetes de NuGet y demás y perder el tiempo con esto, ya tenemos los paquetes de Serilog, y en este caso el useLogEvents está en este paquete, que es una librería de Hugo que se llama Chief Authentication Events, donde podemos ver en principio todas estas trazas, ¿vale? Entonces, si todo va bien, lo que vamos a hacer es ponerlo esto en modo consola y vamos a levantar el cliente y vamos a ver qué pasa. Vale, aquí tengo la consola, que se me ha ido a otra pantalla, es esta, ¿vale? Y la aplicación está levantando. Fijaros, como he autorizado todo el controlador de Home y es al que va por defecto, aquí ya podemos ver, bueno, pues que se ha iniciado un handler de autenticación remoto, en este caso con OpenID Connect. Aquí vemos la URL, ¿vale? Es un Authorization CodeMask Pixie, en este caso el Code Challenge es un SHA-256, y donde ha puesto toda la información y demás. Si os fijáis, la redirectory en algún lado, que probablemente ahora no la estéis viendo, pero estará poniendo un signing OIDC en algún lado. En la primera línea, Urey. Sí. Este signing OIDC que vosotros veis por aquí es la magia esa que os decía que estaba poniendo por defecto en estos parámetros como de callback path y demás, ¿vale? Entonces, continuamos entonces el proceso de autenticación. En este caso, las contraseñas las tenéis aquí abajo, Bob, Alice, cualquiera de los dos podéis coger. Y esto está parado aquí, por eso no arranca, y ya tenemos la aplicación autenticada y ya podemos navegar simplemente con esto, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver un poquito cómo ha funcionado todo ese proceso.
¿vale? Cuando ya estoy autenticado y necesito el principal, se usa el handler local, que es el de cookies, para hacer el sign-in, en este caso, del usuario y guardar esa información y que posteriormente la podemos utilizar. ¿De acuerdo? Eso es. Bien. Sí, si me permites, Unai, añadir una cosa. Una de las principales diferencias entre un handler de autenticación remoto y un handler de autenticación local es que el handler de autenticación remoto no puede hacer ni sign-in ni sign-out. Es decir, el sign-in y el sign-out están reservados a handlers de autenticación que son capaces de gestionar o de persistir la información del usuario en algún tipo de mecanismo que sea repetible entre cada una de las peticiones, ¿vale? No tendría sentido estar redirigiendo constantemente al usuario el servidor de identificación, de autenticación de Identity Server para ver cuál es su autenticación y que estuviera escribiendo la contraseña constantemente o que estuviera a través de la cookie de Single Sign-On devolviéndonos todo el rato. Por lo tanto, un handler de autenticación externa necesita obligatoriamente tener un handler de autenticación local configurado y además por defecto lo va a tener configurado como esquema de signing por defecto, ¿correcto? Por eso, cuando hacemos el final de la autenticación si nos enseñas un poquito la consola, si la tienes por ahí, Unai, todavía. Si vemos al final cuando hemos conseguido crear un ticket de autenticación con el esquema de OpenID Connect, lo que se ha hecho es un signing con el esquema de autenticación de cookies. Es decir, lo que se hace es transformar la información que nos ha venido en el ID token de Identity Server en información de claims que se van a almacenar en la cookie que va a emitir nuestra aplicación, cookie local que va a emitir nuestra aplicación. Muy bien. Vale, entonces, ¿qué más vamos a continuar? Bueno, nos hemos creado un pequeño modelo que representa un access token y un ID token, nada muy particular, y nos vamos a ir a la vista de index y sin más vamos, por ejemplo, a copiar esto y lo que vamos a poner aquí es, pues, por ejemplo, el access token. Vamos a quitar esto. Vale, esto es access token. Vamos a hacer que esta vista se corresponda con ese modelo. Entonces simplemente vamos a poner aquí model, tokens model, le llamé, sí, tokens model, eso es. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, un H2 y esto va a ser un @model.accesstoken. Y esto lo vamos a copiar y vamos a hacer lo mismo para nuestro identity token, ¿vale? Bien, entonces vamos a ir a nuestro controlador y lo que vamos a hacer en la vista es vamos a recuperar esos tokens. Vamos a hacer primero esta acción de controlador asíncrono. Vale, y lo que vamos a hacer es var access token igual a http context get token async. Y este es nuestro access token. Somos capaces de hacer esto porque lo mismo, si os fijasteis en ese método de OpenID Connect y en el setup que hemos hecho, hemos puesto el parámetro save tokens igual a true y eso es lo que nos permite después poder acceder a estos tokens como estamos haciendo ahora básicamente. Cambiar de teclados. Entonces el access token es access token y el identity token es ID token. Y aquí me falta una wait. Y aquí me falta otro wait. Eso es. Sí, por curiosidad, sabed que cuando le decimos a ese save tokens a true, esa información no la guarda en el claims principal, sino que la guarda en las authentications properties del authentication ticket, que es, dijéramos que un cajón desastre donde nosotros podemos añadir algunas propiedades adicionales que vamos a querer tener disponibles en el ticket de autenticación, pero que no queremos hacer disponibles directamente en nuestro claims principal. Eso es. Y otra cosa también para añadir, esa información que también se está guardando en la cookie de manera encriptada, cuando pongáis aplicaciones en alta disponibilidad, es decir, tengáis dos nodos, hay una cosa que se llama el data protection, ¿vale? Que cada una va a utilizar para encriptar esa cookie y esa data protection tiene que estar compartida entre ambas aplicaciones porque si no vais a tener un problema al recibir la cookie en otro frontal que no ha sido el que la ha generado. ¿Vale? Para eso hay un paquetito que es Data Protection que te permite guardar esa Data Protection en una base de datos, en un storage, en una caché, en muchos sitios. Muy bien, entonces ahora ya tenemos nuestro access token y nuestro identity token. Repito, el access token es un token
pensado no para el cliente, sino para el Protected Resource. Aquí no deberíamos hacer introspección de él. El Identity Token es un token pensado para el cliente y no para el Protected Resource, ¿de acuerdo? Para ver sin más un poquito el contenido, vamos a jwt.ms, por ejemplo, o .io, o lo que queráis, cual queráis usar, ¿vale? Y aquí vemos un poquito las claims que vienen en ese token. La audiencia está pensado para API, por eso le pusimos el scope API, y en este caso, con respecto a la información de quién es el subject, viene un 1 porque la gente de Identity Server, este es el identificador de Alice, digamos en Identity Server, si hubiéramos puesto Bob, pues aquí vendría un 2, ¿vale? El Authentication Method Reference es Password Reference, no es Federation, ¿vale? Que podría ser si lo tienes además federado contra una Azure AD, etcétera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos nuestro cliente, ya tenemos ese Access Token, ya nos hemos autenticado, lo que queremos ir a nuestro API HTTP que tenemos aquí, y en este API HTTP lo que queremos hacer es protegerlo para que solamente pueda ser llamado cuando tú presentes, en este caso es un API, un token bidder, con la audiencia de este API, y el token sea válido en expiración, sea válido en firma, no está temperizado, tiene firma de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que antes os contó Hugo que ahora hay que agregar esta serie de paquetes que antes venían en el paquete de... Sí, en la aplicación, sí, en el metapackage. En el metapackage, ahora ya no vienen tantos paquetes en el metapackage y hay que agregarlos. En el caso de un API, si quieres utilizar JWT Bidder, hay que agregarlo. ¿Cómo se hace? Pues exactamente igual que antes. Es decir, esto es Services, Auth Authentication, y aquí tenemos que configurar pues, cuáles son los esquemas de autenticación que vamos a usar, cuáles son los handlers. En el caso del API no existe la misma problemática que en el cliente. No hay un handler de autenticación para el sign-in, sign-out, el local, y hay otro remoto, o hay N remotos, etcétera, etcétera. Esto es un API, simplemente vamos a autenticar por defecto con JWT Bidder, en este ejemplo, aunque podríamos tener más, y como solo vamos a autenticarlo por JWT Bidder, yo podría poner aquí JWT Bidder Defaults, Scheme, y esto lo que va a hacer es que cualquier paso en ese proceso de autenticación, si es un challenge, si es una comprobación, un signing o lo que sea, se va a hacer automáticamente con el de JWT, que es el que estoy poniendo aquí. Vale, ahora configuraremos esto y para que no se nos olvide, lo mismo que antes, siempre antes de autorización vamos a agregar el Auth Authentication, ¿vale? Perdón, Use Authentication. Muy bien, ahora ya estamos aquí y ahora vamos a configurar. ¿Qué configuramos aquí? Lo mismo, la autoridad. La autoridad es de quién permitimos nosotros que nos envíen este tipo de tokens. Pues de demo identityserver.io. Y además, ¿qué va a hacer esto? Pues además, esto lo que va a hacer es navegar a una URL que se llama la URL de descubrimiento, que es esta, Well Known OpenID Configuration, y aquí va a tener información. La primera información que va a tener es la información de la firma digital, ¿vale? Esto es la parte pública de la firma digital que ha utilizado Identity Server para firmarnos los tokens, y lo que va a hacer este Authentication Handlers es conectarse aquí, coger esa parte pública y validar, digamos, la firma de ese token. No lo tengo abierto ya, pero si nos fijáramos un poco en el token, siempre hay tres partes: cabecera, contenido.firma, y lo que va a hacer esto es básicamente validar esa firma. ¿Qué otra cosa necesita? Pues definir qué API soy yo, ¿vale? En este caso, como utilizamos un servidor de pruebas en el que no podemos configurar estos parámetros, sabemos que ese servidor de pruebas tiene un scope de tipo API Resource que se llama API, entonces nosotros lo vamos a utilizar aquí simplemente, ¿vale? Y esto es básicamente lo que yo necesito para poder validar en una API pues estos elementos. No hay nada más, ¿vale? Entonces, vamos a coger cuál es la URL de esto. Perdonad, esto si lo levantamos con una consola, lo vamos también a levantar con una consola. Si lo levantamos con una consola es el 7001, ¿vale? Sí, un segundo para que se vea. Vale, ponle un authorize al controlador. Vale, tienes razón. Y lo que vamos a hacer es, en vez de usar este WordCast
controller para que pueda continuar Luru y tú a enseñar un poquito la parte de autorización. Vamos a hacer nosotros un controlador normal que simplemente tenga un par de métodos, ¿vale? Le vamos a llamar grades controller y le vamos a poner simplemente dos opciones, ¿de acuerdo? Venga, sale más barato hacerlo a mano que el scaffolding de este, sí. Vale, y vamos a decir simplemente view grades y esto lo vamos a decorar un poquito, route, y esto pues será API /controller, ¿vale? API /controller grades y esto va a ser route view y le vamos a poner un authorize, muy bien, y vamos a crear otro que se llame edit grades, por ejemplo, edit grades, y esto va a ser edit también con el authorize, ¿vale? Entonces vamos a tener una ruta que es API grades view y API grades edit, ¿vale? Y cuando sí, perdón. Perdón, igual en vez de root HTTP GET y HTTP POST, igual querías hacer eso, ¿o no? Bueno, funciona igual, ¿eh? Vale, el de por defecto es GET. Perfecto. Pero bueno, sin más, no tiene más misterio. Lo ponemos para que quede un poquito más claro, que yo creo que también tiene razón que quede un poquito más claro. Vale, entonces, sin más, tenemos estos métodos y lo que vamos a hacer es, pues desde nuestra otra parte, pues hacer una llamada a ellos, ¿vale? Si os fijasteis en el startup, os hice un poquito de trampa, puse que no hacía falta hasta ese momento esto de haz HTTP client y lo he puesto precisamente para que ahora podamos poner aquí un HTTP client factory. Y aquí hacemos private, read only y HTTP client factory. Muy bien, y aquí hacemos un HTTP client factory. New argument null exception de, perdón, HTTP client factory. Muy bien. Vamos a quitar esto porque no moleste y se vea todo el código. Y ahora, entonces, lo que vamos a hacer aquí es var client igual a HTTP client factory create client. Entonces, ya tenemos un cliente HTTP. Este cliente, lo que vamos a hacer es agregarle una cabecera. Es la cabecera de autorización y esta cabecera, básicamente, va a ser bidder. Y vamos a poner aquí cuál es nuestro access token, ¿vale? Entonces, el access token es el mismo que teníamos antes aquí y lo vamos a coger aquí. Esto lo estamos haciendo a mano. Hay librerías, por ejemplo, a Identity Model, que ya tienen métodos que te permiten set tokenizing, que ya te permiten hacer esto de una forma un poquito más, bueno, menos verbosa, ¿no? Escribir menos código, ¿vale? Pero un poquito para que podamos entenderlo, lo que estamos haciendo es simplemente agregando esa cabecera con el access token. Una vez que tenemos este cliente, lo que vamos a hacer es una petición. Esto era HTTP localhost 7001, si no me equivoco, y esto era API grades view, ¿vale? Entonces vamos a coger la respuesta de esto, var response igual await de esto. Vale, vamos primero, para ver que efectivamente no está autenticada, vamos primero a quitar esta línea para que no envíe el token, vamos a probar este método, vamos a ver que nos va a dar un 401, en este caso un authorized, otro mal nombre para hacer esto, pero es no autenticado, no hay información de autenticación básicamente, y después pondremos nuestra cabecera de bidder token, volveremos a hacer la llamada y ya entraremos en la parte de llamar y después cómo podemos autorizar esto, ¿vale? Entonces vamos a coger nuestros proyectos, vamos a levantar los dos al mismo tiempo, vamos a levantar los dos, este lo iniciamos, este también, cerramos, voy a poner aquí un breakpoint también y levantamos los dos proyectos. Vale, este es el cliente, lo mismo, nos pide la autenticación, ya tenemos nuestro access token, vamos a privacy, nos salta el depurador
Y el depurador, pues sin más. Tenemos nuestro access token que lo tenemos por aquí. Cogemos el cliente HTTP, hacemos la petición sin enviar el token. Y si hacemos un pequeñito zoom aquí y vemos que la respuesta es un 401, efectivamente no estamos autenticados. El API pide que estés autenticado y por lo tanto falla con un 401. Vamos a poner la cabecera como deberíamos haber puesto. Hacemos el F5. Volvemos a hacer la misma petición. Vale. No sé cuál de estos era. Privacy. Otra vez está depurando. Volvemos aquí. Hacemos la petición y... he devuelto view en vez de OK. Bueno, pero fijaros que la llamada al método ha funcionado. Ha pasado la autenticación. Lo que pasa que esto lo tengo mal porque esto es OK. Sin más. Porque no hay ninguna vista asociada. ¿Vale? Muy bien. Volvemos a hacerlo para que sí no tengamos problemas. De hecho, voy a poner aquí el breakpoint. Alice. Privacy. Volvemos a la depuración. Hacemos la llamada. Fijaros que entra perfectamente, está funcionando y la respuesta ahora es un 200 success, con lo cual todo ha funcionado. ¿Vale? Entonces, esta primera parte ya la tenemos. Es decir, ya hemos creado un cliente, hemos creado un API, hemos obtenido los tokens con la autenticación en nuestro cliente, hemos autenticado el API y estamos llamando a ellos. Lo que queda, y es donde va a empezar a trabajar Hugo, es simplemente la parte de autorizar. Es cómo decidimos en base a las claims de ese access token quién puede hacer aquí cosas y quién no puede hacer aquí cosas. Unai, sí. ¿Puedes enseñar a borrar las cookies que te genera Identity Server para que se vea que la cookie permanente de local es la que genera la autenticación? Sin que la quites y quitando la otra vas a poder llamar. Sí. Vale, lo que está diciendo Luis es, cuando nosotros entramos en la aplicación, básicamente, si nos vamos a la parte de cookies, no estoy viendo la de Identity Server, ¿por qué? ¿Está en el otro navegador? ¿No? ¿Por qué no lo estoy viendo? ¿Tienes ahí la del correlation? Ábrete una pestaña con demoidentityserver.io. ¿Para qué? Vale. Lo que hay aquí, deberíamos ver, esta es la cookie. Vale, esta es la cookie que representa Identity Server, ¿vale? Y estas son las cookies que representan nuestra aplicación. Es decir, yo hago esto, estoy autenticado. No, perdón, que estoy con el breakpoint aquí, lo voy a quitar. Yo hago esto, estoy autenticado. No necesito, en realidad, nada más. Ya tengo este access token y demás. Yo podría venir a la parte de Identity Server, borrar estas cookies de Identity Server y puedo hacer esas llamadas en principio sin ningún problema. Es decir, yo puedo venir aquí y puedo seguir estando aquí y todo esto está funcionando a pesar de que no tengo la cookie de Identity Server. ¿Por qué? Por lo que creo que es lo que os estaba comentando Luis, porque esta información está guardada con Data Protection API dentro de las cookies ahora de mi aplicación. El tema es que en algún momento la información que está dentro de estos tokens va a caducar, porque los tokens tienen un tiempo de vida, ¿vale? Y que necesitas volver a hacer el proceso a través de login. Y dependerá de si tienes la cookie de Identity Server y esa cookie aún es viva, si te volverá a pedir el login o no te volverá a pedir el login. Vale, entonces, repito, llegados hasta aquí, el tema es empezar con la autorización. Ya hemos mirado la autenticación y demás, entonces ahora le voy a ceder los mandos a Hugo y que él empiece a picar un poquito esta parte de autorización, si te parece, Hugo. Sí. Perfecto. ¿Me escucháis, verdad? Sí. Vale, perfecto. Vale, ¿veis mi pantalla ya? Todavía no. Estoy compartiendo. Vale. Solo por hacer un apunte adicional de todo esto que está contando Unai y Luru ahora al final,
Muchas veces ocurre que cuando estamos trabajando con un servidor de autenticación externo nos acordamos y le damos mucha importancia, vale, he podido iniciar sesión, ya soy capaz de conseguir una cookie local y soy capaz de autenticarme en el servidor de, pues, por ejemplo, Identity Server externo, ¿vale? Pero, ¿y qué pasa cuando hacemos un sign out? ¿Qué pasa cuando hacemos un sign out en Identity Server? ¿Qué pasa cuando hacemos un sign out en otra aplicación que esté autenticada también por el mismo proveedor de identidad? ¿Qué pasa cuando hacemos un sign out en un proveedor de identidad federado con el Identity Server que nosotros tenemos? Es otra pieza, es otra pata muy importante de todo el proceso de gestión de la autenticación en un conjunto de aplicaciones, sobre todo que van a estar protegidos por un servidor de identidad, ¿vale? Simplemente tenerlo en cuenta, pensad en ello, ¿vale? No sé si ¿estáis siendo capaces de ver mi contenido, Luis? Yo veo el... estás compartiendo, el pero no Teams. estabas compartiendo el Teams. Vale, pues entonces es culpa mía. Vale, ahora decidme que ahora veis lo que tenemos que ver, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto. Vale. Pues como decía Unai, hemos cubierto la primera parte de la autenticación de mi aplicación. Somos capaces de ir a un servidor externo y en el caso de nuestra API, esta Protected API Resource, tenemos una autenticación básica. ¿Por qué digo una autenticación básica o una autorización básica? Pues porque al final nosotros hemos definido aquí solamente el atributo authorize. Este atributo authorize al final es el que por debajo va a ser el encargado de cuando no tiene la información de autenticación suficiente, hacer ese challenge o hacer ese challenge que es el que al final acaba haciendo ese proceso de autenticación que contábamos antes. Pero, ¿qué pasa si yo dentro de mi aplicación quiero hacer algún tipo de autorización un poquito más avanzada? ¿Vale? Es decir, quiero, por ejemplo, tener unos usuarios que sean capaces de hacer un acceso a los endpoints de obtener información, unos usuarios de lectura y unos usuarios de lectura y escritura. ¿Vale? Antiguamente en MVC y en MVC y en Web API del Full Framework teníamos ya estos atributos de authorize y en el atributo de authorize nosotros podíamos pasarle el concepto de roles. ¿Vale? Nosotros podíamos definir el concepto de roles y podemos especificar aquí pues, que el rol X, ¿vale? Es el que va a poder hacer el proceso de autorización de va a ser capaz de, una vez que tiene información de autenticación válida, vamos a verificar que tiene además un rol válido, es decir, que el usuario tiene un ticket de autenticación, es decir, ha sido capaz de crear un claim principal con el sistema de autenticación, el Authentication Handler que nosotros tengamos, pero que además cumple una serie de condiciones, ¿vale? El concepto de autorización es, vale, tú eres un usuario válido, yo sé quién eres, ¿vale? El sistema de autenticación te conoce, pero ahora cumples una serie de condiciones para poder acceder a este endpoint, ¿vale? Os decía que en MVC ya teníamos esta posibilidad de autorizar mediante roles. Teníamos ya la posibilidad también de autorizar mediante users. Esa parte ha desaparecido en ASP.NET Core. Y aquí lo que hemos introducido es un concepto diferente, ¿vale? Al final se ha puesto o se ha mantenido el concepto de roles por un tema de compatibilidad, porque hay muchas aplicaciones que todavía están utilizando un concepto de roles para poder establecer un sistema de permisos, un sistema de autorización, pero la recomendación sería movernos a un sistema basado en claims. Al final, un claims principal, el token que os ha enseñado antes Unai, al final no es más que un conjunto de claims, un conjunto de claves, de pares clave-valor, que definen cuáles son las características de autenticación de un usuario, ¿vale? Por lo tanto, el sistema de políticas que se ha introducido nuevo dentro de ASP.NET Core, básicamente lo que nos sirve es, vamos a poder establecer cualquier tipo de delegado de lambda, de política en este caso, que vamos a poder validar para decidir si un usuario está o no autorizado para acceder a un endpoint de nuestra aplicación. Para hacer esto son importantes dos cosas. En primer lugar, tener la autenticación y tener el middleware de autorización y además en este orden, tal y como los estaba planteando Unai antes. Y aparte de estos servicios de autorización que teníamos aquí, voy a ponerlos aparte para que lo veamos claro, tenemos que establecer unos servicios de Add Authorization. ¿Vale? Este Add Authorization lo que va a hacer es añadir dentro de los servicios del contenedor de inyección de dependencias una serie de servicios importantes para gestionar todo lo que es el contexto de autorización. El más importante es un servicio que se llama eAutorization Service.
Ese Authorization Service es el que por debajo vamos a poder configurar y es el que se va a encargar de poder realizar todas las autenticaciones, las autorizaciones dentro de nuestra aplicación. Cuando añadimos este método de extensión, le podemos pasar unas options también y dentro de esas options es donde nosotros vamos a poder establecer, vamos a poder agregar una serie de políticas, de policies, ¿vale? Por defecto el sistema me ha creado una default policy, ¿vale? La default policy es simplemente que un usuario esté autenticado, sin más. Pero yo puedo añadir policies adicionales, ¿vale? ¿Qué es una policy o qué contenidos tiene una policy? Al final una policy es un name, pues por ejemplo que sea Alice, ¿vale? Y va a tener un builder. Y en ese builder yo lo que voy a poder hacer es añadir una serie de métodos de extensión, una serie de opciones para establecer requerimientos que mi política en este caso tiene que cumplir para poder ser considerada como válida, ¿vale? Si os fijáis aquí tenemos una serie ya de métodos de extensión que nos añaden una serie de requerimientos por defecto. Pues por ejemplo el de Require Authenticated User, que va a ser la política por defecto, que va a requerir un claim, que va a requerir un role, que va a requerir un username. Al final estos son métodos de extensión que por debajo registran una serie de requirements y una serie de handles de autenticación que ya vienen predefinidos, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera que el usuario solamente a esta le estoy llamando Alice, ¿vale? Lo que podemos hacer es que el require claim, que sea el sub, que es el claim de subject, el valor que tenga sea el valor de Alice. Es decir, que solamente Alice sería capaz de estar autenticada en los endpoints que estuvieran protegidos por esta policy, ¿vale? Podría hacer una policy parecida para Bob en este caso, ¿vale? Me vengo aquí y digo, vale, pues solamente Bob, bueno, en realidad el subject hemos dicho que para Alice era un 1, si no recuerdo mal, y para Bob me parece que va a ser un 11, si no recuerdo mal, ¿vale? Sí, un 11 hubo. Vale. En el momento que yo tengo estas policies definidas aquí, yo lo que voy a hacer para utilizarlas es simplemente en el constructor del atributo authorize, voy a decirle ya no el rol o ya no el usuario que va a tener acceso, sino que le voy a dar el nombre de una policy. Por ejemplo, a este va a poder acceder Bob y a este va a poder acceder Alice, ¿vale? Y esto lo que va a hacer, fijaros que ya me viene el parámetro del constructor, es el nombre de la policy, ¿vale? Esto lo que va a hacer es, en el momento que se haga un challenge de autorización para acceder a ese método, el eAutorization Service lo que va a hacer es ir al repositorio de policies, va a buscar esa policy con ese nombre, va a intentar evaluarla y si todos los requirements que están definidos en esa policy son satisfechos, la política completa estará satisfecha, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que yo dentro de una policy puedo añadir más de un requirement. Por ejemplo, hay uno que nos va a venir muy bien ahora, que es el de require assertion. Ups, perdón, que he escrito muy rápido, que sería require assertion, donde yo le voy a poder pasar una lambda, ¿vale? Una lambda donde voy a tener un context y voy a tener que devolver bueno, en este caso, un task, por ejemplo, task from result, para que lo podamos ver, de true. Si yo esto lo pongo así, quiero que veáis aquí, voy a poner un punto de interrupción a la hora de ejecutar esa tarea y vamos a intentar ejecutar el de Alice. Estábamos llamando a view, ¿verdad, Unai? Perdón, sí, estamos llamando a view. Vale, pues entonces lo voy a cambiar. Creo que sí, lo puedes comprobar. Sí. Vamos a dar un salto al vacío y si no lo vemos, ¿vale? Al final esto lo que va a hacer es, en primer lugar, va a ejecutarse el handler de autenticación. En segundo lugar, va a ver que tiene una policy de nombre Alice vinculada con este viewCrates, este endpoint. Lo que va a hacer es buscar esa policy dentro del repositorio de almacenamiento de policies y va a ejecutarla. Y en este caso va a haber dos requerimientos. Primero, que el claim subject sea igual a 1 y que además la assertion, ¿vale? Esta aserción que va a devolver un true, por lo tanto debería estar autenticado. Si nosotros depuramos esto,
y lanzamos la aplicación, deberíamos ser capaces de poder parar en el punto de interrupción de la... Me vengo para aquí, yo soy Alice y vuelvo a ser Alice, me vuelvo a abrir al login, ¿vale? Tendría que poder venir aquí, tendría que ir a Privacy y tendría que pasar por esa autenticación. Lo que quiero que veáis aquí es que en este contexto de autorización, en este contexto de autorización, ¿vale? Lo que tengo es una información de cuántos requirements componen esta policy, ¿vale? Cuántos requirements están pendientes de definirse, ¿vale? Fijaros que este es el segundo requirement y están pendientes todavía 2, por lo tanto el primero no ha sido satisfecho. Vamos, nos debería devolver un 403, ¿vale? Y si la policy ha tenido éxito o ha fallado, ¿vale? Tendríamos acceso a información, además, al claims principal y a todos los claims que tiene ese claims principal que tenemos en este contexto, ¿vale? En este caso, a ver qué me he liado yo aquí. Ahora vamos a hacer un continúe y deberíamos tener no sé si lo tenemos aquí, pero bueno, tendríamos que tener un 401, no lo he visto por ahí debajo, pero lo podríamos ver en la consola. Vale, este es el Protected Resource, ha sido validated. Aquí tenemos que el bidder was forbidden, ¿vale? Es decir, no se ha cumplido la política de autorización. Si la cambiáramos por el 11, aquí funcionaría, ¿vale? Esto es cómo funcionan las políticas y son así de sencillas, ¿vale? Son así de sencillas siempre y cuando tengamos unos requerimientos tampoco mucho más complejos. Es decir, toda la información que queramos utilizar para autorizar a un usuario esté disponible dentro de, pues en este caso, el token que va a recibir nuestra aplicación. Pero muchas veces esto se va a complicar y al final nosotros vamos a poder crear nuestros propios requerimientos y vamos a poder crear nuestros propios handlers para gestionar esos requerimientos, ¿vale? Que es una cosa que sucede de manera habitual cuando estamos desarrollando aplicaciones que tienen una lógica de acceso mínimamente compleja, ¿vale? La ventaja es que este sistema es muy sencillo de desarrollar, ¿vale? Pero muchas veces necesitamos demasiado trabajo para poder desarrollar un sistema completo. Entonces, una de las cosas que creo que es muy interesante y que os va a enseñar, le voy a pasar ya directamente la palabra a Luru, es cómo podemos definir de una forma un poquito más sencilla, un poquito más manejable y sobre todo de una manera no completamente estricta, grabada a fuego, compilada con nuestro código, ¿vale? De una forma un poquito más dinámica, políticas de autorización para que nuestra aplicación se pueda ir autorizando o pueda utilizar diferentes políticas de autorización que van a poder ser completadas o creadas incluso al vuelo en tiempo de ejecución de mi aplicación y además puedan ser modificadas sin tener que hacer un shutdown, sin tener que parar mi aplicación, sin tener que hacer un reinicio, es decir, un cambio de configuración en caliente de las políticas de autorización, ¿vale? Luis. Sí, ¿ya has terminado, Hugo? Estoy. ¿Le damos? Dale caña. Vale, a ver, bueno, ya os he comentado, como se ha comentado Unai, tocó la parte de autenticación, Hugo ha hecho una introducción también a la parte de autorización y bueno, como estabais viendo y como comentaba Hugo, pues tenemos que resolver un par de problemas en ambos lados, en la parte de autenticación de Unai y en la parte de autorización de Hugo. La de Hugo ya os la ha dicho él, que es esa manera de tener que meter mediante código todas esas políticas que no hace que nuestra aplicación sea dinámica. Entonces, bueno, es un poco tedioso, ¿vale? No es lo que nos gustaría para implementar una solución de identidad y lo que se conoce como un IAM, un Identity and Access Management, ¿vale? Y luego hay otro problema en la parte del token de Unai, porque un error muy frecuente que se suele cometer cuando se trabaja sobre todo con autenticación hoy en día, que es yo creo que ya muy extendida, el tema de servidores OpenID Connect, tipo Identity Server, Okta, Azure AD, Azure B2C, etc. Es, como habéis visto y os contó Hugo, que al final lo que hacemos es cogemos ese access token y este JWT Bidder mágicamente crea un claims principal por detrás con una identidad y mete unos claims por defecto. Y como esas políticas al final se van a basar en esos claims, pues es muy fácil caer en el fallo, digamos, de introducir los permisos en los tokens. Y eso es una muy mala solución. ¿Por qué?
Lo primero, los permisos son algo que dependen de cada aplicación, no dependen del servidor de identidad. El servidor de identidad es algo que nos tiene que dar autenticación, una autenticación, digamos, común a todas nuestras aplicaciones en nuestra empresa. Si tenemos muchas aplicaciones, es el centro de autenticación, donde los usuarios van, se autentican, como por ejemplo cuando vamos a los portales de Azure, a nuestras cuentas de Hotmail o cuando vamos a toda la suite a la G Suite de Google, ¿no? Siempre podemos pasar por el servidor de autenticación, ¿vale? Pero la responsabilidad de manejar la autorización depende de cada aplicación. Es muy complejo manejar en todas nuestras aplicaciones, en un servidor de identidad, en un token, meter todos esos permisos y que todo funcione mágicamente. Es tremendamente complejo, ¿vale? Aparte que no solamente la autorización es algo tan sencillo como mirar un permiso. A veces es mucho más complejo, a veces hay lógica de negocio. Pues es si tienes el permiso y aparte si eres mayor de 18 años y aparte si en esta aplicación tienes lo que sea, ¿vale? El flag que sea. Con lo cual no vale ya tener ese permiso de clave y valor, ¿vale? Otro problema muy grande es que si estamos trabajando con Access Tokens, los Access Tokens, pues si no lo sabéis os lo cuento yo, hay dos tipos de Access Tokens. Este que estamos viendo ahora, que es un token JOLT o JOT, como se llaman, que son tokens autocontenidos, es decir, el Protected Resource, esta API, no necesita ir al servidor de identidad a mandarle el token y que el token lo valide. No, como ya tengo la criptografía pública, puedo decir si el token es válido o no es válido, ¿vale? Entonces, esos tokens autocontenidos tienen un tiempo de vida. ¿Qué pasa? Que si yo meto los permisos en ese token y te he dado un permiso de poder hacer tal acción y me he equivocado y quiero revocártelo, al ser un token autocontenido no puedo. ¿Por qué? Porque hasta que ese token no expire, vas a seguir teniendo ese permiso. Entonces, la solución podría ser, pues paso a token autocontenido y meto el contenido en los tokens. No, seguiríamos teniendo el mismo problema. No es el access token, el servidor de identidad, un sitio donde debemos trabajar con la autorización. Entonces, otro problema también más, vamos a ir ya al último, es que los tokens deberían de ser lo más pequeño posibles, porque, como sabéis, hay veces que los tokens vuelan por la URL y tenemos una restricción de tamaño, ¿vale? Y aparte también otro es el ancho de banda. Antes Unai, cuando enseñó las cookies, no sé si visteis que la cookie se estaba haciendo un chunking de la cookie, porque como estamos grabando los safe tokens, estamos haciendo safe token a true, estamos metiendo los tokens en la cookie, pues se hacía un chunking y había como 3 cookies. A mayor tamaño de tokens, mayor tamaño de cookies, mayor ancho de banda, mayor problema. Y como decimos, no es el sitio donde se debe hacer. Entonces, para, digamos, mitigar estos problemas, nace Balea. ¿Vale? Balea, básicamente, ¿qué es Balea? Pues Balea es un framework de autorización, ¿vale? Para ASP.NET, que lo que precisamente ayuda es en desacoplar la autenticación y la autorización en nuestras aplicaciones web, ¿vale? Está pensado para aplicaciones web. Entonces, si voy a compartir aquí ya, no tengo todavía compartido nada. Vale. Decidme cuando veáis, por favor. Ya. Vale, perfecto. Bueno, pues como sabéis, como nos aburrimos demasiado esta gente y tenemos pocas cosas que hacer en la vida, pues tenemos un repo, una asociación, digamos, open source, no sabría cómo llamarlo, un colegueo, yo qué sé, lo que sea, pero puede colaborar cualquiera, que es Sabaril, donde tenemos diferentes paquetes, ASP.NET Core Health Checks para temas de Health Checks, está Skio, que es para el tema de Feature Toggles, y Balea, que ahora también lo hemos creado para el tema de autorización. El repo ya está abierto, es open source, tenéis todo el código, tenéis toda la documentación en ReadTheDocs, si queréis saber cómo funciona Balea, un poco qué es y básicamente tenéis también una serie de ejemplos, ¿vale? Para complementar y poder ver cómo funciona todo esto. Aquí os cuenta pues, el problema de que la autenticación es autorización y todas estas cosas, ¿vale? Está publicada la última versión, que es la 2.0.0, ¿vale? Con soporte para NetCore 3.1, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos trabajar con Balea y de una manera sencilla vais a ver que es una maravilla, ¿vale? Que es, como digo, me suele gustar decirme, de caramelo puro, ¿no? Bueno, para funcionar con Balea lo primero que hay que hacer es, como habéis visto, es instalar los paquetes. En Balea ahora mismo tenemos 3 paquetes. Tenemos lo que es el core, ¿vale? Y luego tenemos un par de paquetes que son los stores,
¿vale? Tenemos un store de configuración, que es este de que tenéis aquí, ¿vale? Que es el store de configuración, se basa en la configuración de ASP.NET Core, con lo cual podéis almacenarla en cualquier provider que queráis, ya sea un JSON, ya sea un YAML, ya sea un XML, ya sea un fichero INI, como vosotros queráis, memoria, lo que queramos. Y luego, para esto está muy bien, para hacer las demos que vamos a hacer hoy, para una aplicación sola, podríamos decir que se puede utilizar, pero bueno, en escenarios reales lo suyo sería tener un store persistido distribuido, que en este caso tenemos uno para Entity Framework Core, con lo cual podéis pasar en cualquier proveedor de Entity Framework. Vale, yo tengo instalado este, que es el Balea Configuration Store, que es con el que vamos a empezar a hacer todas las demos. Entonces vamos a ver que seguimos en el punto de antes, donde nos quedamos, ¿vale? Tenemos este Authorize y lo que vamos a empezar a hacer es a configurar Balea, ¿vale? Una vez añadido el paquete de Balea, lo que tenemos son una serie de métodos. Aquí está, extensores. Luego hablaremos de las opciones y de demás. De momento nos vamos a quedar con AddBalea. Y luego tenemos la opción de ponerle un store, ¿vale? En este store podemos meter la configuración y uno de los parámetros que también tenemos aquí, si ponemos, es ese aquí que veis ahí, que es la key de la sección de configuración que vamos a querer utilizar. Por defecto dejamos una que es Balea. Si queréis poner la que vosotros queráis, pues la cambiáis a vuestro gusto y hacéis con ella lo que queráis, ¿vale? Bueno, esto como es un Balea Builder, tenemos que retornar el service y con eso básicamente ya tendríamos los servicios de Balea dentro. Aquí hay mucha magia que si queréis luego entramos a comentar. Y por último, ¿vale? Para que Balea haga su trabajo necesitamos introducir un middleware. También os contaré ahora cómo funciona. Vale, lo voy a meter aquí y vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Vamos a levantar estas dos aplicaciones. Si arrancan, ¿vale? Las tengo por aquí en otra ventana que me la voy a traer para acá. Vale, como veis tenemos lo mismo que antes hizo Unai. Aquí yo me puedo meter con Alice. Le vamos a dar un login. Vale, yo lo que he hecho es, veis aquí que he añadido una serie de pestañas para editar y ver grados y un logout por cuando cambie de usuario. Vale, entonces si me voy a la parte de Edit Grades, pues me está diciendo Internal Server Error. Aquí ha habido un petardazo. Y si vamos a la consola, vamos a ver una cosa. Mirar el error. Dice, la llamada a App Use Authorization debería aparecer después de Use Balea. ¿Vale? ¿Por qué hace esto Balea? Pues básicamente porque Balea lo que va a hacer, esa magia que decimos que hace, es coger toda la información de su store. Y como dijo Hugo, teníamos una claims principal que puede tener diferentes identidades. Lo que nos va a hacer es añadir una identidad más con toda la información de autorización. Por lo tanto, necesitamos que Use Authorization esté por detrás para que luego, ¿vale?, pueda utilizar toda esta autorización. Si no, de esta manera lo que haríamos es que saltaría primero la autorización, el middleware de Balea no ha entrado, con lo cual no tendríamos la autorización de Balea configurada, con lo cual no funcionaría ninguno de nuestros roles. Entonces, una cosa que hemos añadido para ayudaros a configurarlo. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Pasamos Balea arriba antes de Use Authorization. Y con esto ya lo tenemos funcionando y debería funcionar. Si vuelvo a arrancar a la aplicación, veréis ahora como el error, en vez de ser un Internal Server Error, pues debería ser un OK. Si me voy a Edit Grades, no, me está dando un error. Vale, no entro todavía porque no tengo todavía configurado ningún store. Entonces es normal que me dé el error porque me está diciendo estás utilizando configuración, pero no tenemos nada de configuración, que va a ser el siguiente paso que vamos a hacer ahora. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir un fichero de configuración, porque hemos dicho que nuestra configuración va a estar en un store. Voy a copiar este app settings y para no meterlo en el app settings lo voy a llamar Balea JSON y vamos a empezar a configurarlo. Entonces dijimos, lo primero que necesitamos es una sección que se llame Balea. ¿Vale? Esta sección de Balea es un JSON que lo primero que tiene es el concepto de aplicaciones, applications. ¿Por qué aplicaciones? Bueno, pues porque hemos dicho que cada aplicación es responsable de tener su propia autorización. En este caso no tiene mucho sentido porque vamos a utilizar una sola aplicación aquí, pero si lo metemos en la base de datos cobra mucho sentido que cada aplicación pueda tener su autorización. Entonces, cuando estamos trabajando así en modo demo, en modo local, con el de configuración, pues lo que hemos hecho en Balea es utilizar el concepto de aplicación por defecto para que no tengas que ponerle ninguna aplicación. Esto luego lo voy a enseñar que es totalmente configurable y ahí podría ser pues aplicación de recursos humanos, aplicación de RP, aplicación de comercio electrónico, lo que vosotros queráis. Vale. ¿Qué tiene una aplicación? Bueno, pues lo primero que tiene son roles. ¿Vale? Estos roles es un array, voy a quitar esto de aquí, que me he equivocado, ¿vale? ¿Y de qué se componen los roles? Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es añadir, lo primero, un rol
que tiene un nombre que le vamos a llamar teacher, ¿vale? Perfecto. Le podemos poner una descripción al rol que sea mi alarde de innovación y todas estas cosas, pues teacher role, ¿no? Es una cosa súper original. Y por último, le voy a meter una serie de permissions que puede hacer este profesor. ¿Qué puede hacer este profesor? Bueno, pues va a poder editar las notas y aparte va a poder verlas, por ejemplo, ¿no? Grades view, grades, perfecto. Y luego vamos a hacer otro rol para los estudiantes. Student role, que solamente va a poder ver notas. Perfecto. Vale, con eso tendríamos nuestra aplicación por defecto y los roles que tiene nuestra aplicación. Ahora, si vuelvo a arrancar esto, ya no debería salirme el error que teníamos antes de la aplicación. Y si voy a Edit Grades, vale, sigo teniendo el error, algo me estoy equivocando, algo escrito mal. No has añadido Balea a la configuración, Luru. El fichero de Balea. El fichero. Perfecto. Y además estaba viendo que si no lo iba a decir, que por defecto también tenemos un parámetro enable, ¿vale? Que se me ha olvidado completamente. Muchas gracias, Hugo. ¿Qué haría yo sin ti? Vale, tengo habilitados y efectivamente me dice, Hugo, claro, si no añades el fichero de configuración, pues malamente va a funcionar Balea. Pues configure app configuration, ya os enseñó una y antes cómo configuramos todo esto. Tengo aquí un builder y lo que le vamos a decir básicamente es al builder.add JSON file. Vamos a decirle que quiero utilizar Balea JSON. Le vamos a decir aquí que el optional no es opcional, ¿vale? Porque no queremos que sea opcional. Y que reload on chain, sí, verdad que cada vez que tocamos el fichero para ver cómo hace las cosas en caliente, funciona. Entonces ahora sí, ya no me he equivocado, que suelo ser un desarrollador torpe, pues ya debería funcionar nuestra aplicación. Vale, veis como tenemos un par de OKs, tanto en View Grades y en Edit Grades. Básicamente, de momento Balea está, pero no está haciendo nada, porque en nuestro controlador de grades, pues no estamos haciendo básicamente nada. No tenemos ahí nada de autorización ni nada. Bueno, os dijo Hugo que podemos trabajar con roles, Balea trabaja con ese concepto, entonces podríamos decir, bueno, pues el estudiante puede ver roles, yo podría decir que un estudiante puede ver roles y que un profesor los puede editar. Podríamos venir aquí, teacher, ¿vale? Como veis, esto no está viniendo en el access token, no lo teníamos en el token, es algo que estamos sacando del fichero de configuración. Ahora os cuento un poco cómo hace Balea todo esto. Entonces, la magia de Balea es esta, que básicamente yo puedo venir ahora, creo que estoy logado con Alice, venir a Edit Grades, veis que tengo ya un Forbidden, ¿vale? A pesar de que tengo un Access Token, tengo Forbiddens en los dos. Y esto es porque, claro, yo he declarado los roles, pero en ningún momento le estoy diciendo al usuario que está viniendo de Identity Server, ¿vale? Que es este que tenemos aquí, que os enseñó Unai, si cogemos este Access Token, ¿vale? Y me voy a jwt.io por llevar la contraria a Unai, que me encanta. Me vengo aquí, voy a pegar y vais a ver que efectivamente no hay nada, solamente está el scope de API, que no hay roles, que ese subject, ese role teacher y tal es de nuestra aplicación y que solo tenés un subject 1. Entonces, lo que le vamos a decir es a Balea, por una configuración que tiene aquí, como veis, no he parado la aplicación, ¿vale? Vamos a meter los subjects y lo que le voy a decir es que el subject 1 a partir de ahora es un teacher, ¿vale? Entonces, si nos vamos a nuestra aplicación y yo actualizo, si voy a ver las notas, sigo teniendo un Forbidden, pero si las edito, estáis viendo que ya tengo un OK. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está funcionando, ¿vale? Ya tengo a Balea funcionando ahí a tope. Entonces, a partir de ahora, cualquier cambio que yo haga aquí se va a reproducir aquí. Como veis ahora puedo ver no, editar sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Podría decirle, vale, pues ahora este profesor no va a tener ningún permiso. Entonces, si vuelvo otra vez a editar, veo y edito, no sé si he guardado el fichero, me está leyendo, no sé si es que no me está guardando, qué raro. Home, edit, ¿qué estás haciendo mal, Luis? Reload on chain true.
Vale, nada, estoy un poco espeso. Esto de estar encerrado, el confinamiento, no me está funcionando. No, básicamente, efectivamente, claro, le estoy quitando los permisos, pero está validando el rol, con lo cual no debería sacarlo. Si lo deshabilito y me vengo otra vez a View Grades y aquí, como veis, ya el edit ya está dando un forbidden. ¿Por qué? Porque ese rol está totalmente deshabilitado. Si vuelvo y lo habilito, ¿vale? Pues este rol volverá a estar habilitado para el subject 1. Me voy a View Grades y como veis ya me está devolviendo el OK. ¿Vale? Esto es algo bastante básico, que serían los roles. Entonces vamos a pasar a un punto más de mejor configuración, como son las políticas, que es lo que decía Hugo. Esas políticas que se han creado en código, pues nosotros no las vamos a tener que crear. ¿Por qué? Porque Balea las va a crear automáticamente por nosotros al vuelo. ¿Cómo? Basándose en esta definición. Lo que va a hacer es crear políticas. Toda esta información que tenéis la tenéis en el código fuente. No voy a entrar a revisar mucho el código fuente, porque como tenéis los ejemplos podéis cacharrear. Pero básicamente lo que va a hacer Balea es, con ese subject, venir aquí y darnos de alta una serie de información. Lo que sí que voy a hacer para que lo veáis, que me parece bastante interesante, es arrancar el proyecto de Balea, ¿vale? Y enseñaros cómo son solamente esas dos configuraciones que vais a ver, ¿vale? Esas claims identity. Si me logo como, por ejemplo, como John, aquí vais a ver muy claramente qué es lo que ha ocurrido. Tenemos un esquema de autenticación que ya lo contó Unai, ¿vale? Que lo que está haciendo básicamente es meter una serie de claims. Esto es una claims principal con dos identidades. Esta es la que viene del servidor de identidad, esta es la que Balea crea al vuelo. Y como veis, lo que está haciendo Balea es añadir a las claims un nuevo rol, que es el profesor, y un par de permisos, que en este caso los llaman myName, porque eso es algo que piensan que podéis cambiar, ¿vale? Que son el GradesEdit y el GridView. Esto lo hace un middleware de Balea automáticamente. Con lo cual, por eso, no por arte de magia, parece que está funcionando esto y es por esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle un poco la dinámica. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a introducir una política y en esta política yo lo que voy a poder es decir que puedas, grades.edit, ¿vale? Y me voy a coger esta política y le vamos a decir grades.view. Además, lo que voy a hacer, como tenemos un par de usuarios, pues lo que voy a hacer es este subject, meterlo como estudiante para ver a Bob. A Bob le vamos a dar el rol de estudiante para ver que todo funciona, ¿vale? Y vamos a arrancar la aplicación y vamos a ver. Tienes un error. Doble igual tienes. ¿Verdad? Sí, doble igual tienes. Quitamos aquí y quitamos aquí. Gracias, Hugo, tío. Arrancamos esto. Perfecto. Arrancando. Muy bien. Estamos con Alice, con lo cual si voy a Edit Grades y a View Grades debo tener un OK, ¿vale? En los dos, porque tengo esos dos permisos. De hecho, podemos hacer la prueba que decía antes, que intenté hacer antes tonto de mí y que no funcionaba, como por ejemplo quitarle a este usuario el permiso de ver, con lo cual si yo refresco esto en caliente, pues debería seguir pudiendo ver y no poder editar, ¿vale? No, algo me está pasando, ¿no? ¿He escrito mal las políticas? Vale, perdón. Sí. Está dando forbidden 1. No, porque nos está escribiendo al revés. Sí, estoy escribiéndolas al revés, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, volvemos a arrancar. Por eso estaban esos cambiados. Si visteis, cada controlador estaba haciendo una cosa distinta. Entonces, podemos editar la política y no podemos ver, ¿vale? Con lo cual, si me vuelvo a mi Balea JSON y vuelvo a dejarlo como estaba, pues este usuario y refrescamos, pues seguirá editando y viendo. Si hago un logout y me manda al servidor de autorización y entro con Bob, que ahora Bob va a ser un student, y me hago login, yo no puedo editar, pero sí puedo ver, ¿vale? Con lo cual es algo que como veis, es bastante dinámico y bastante potente, que es lo que decía Hugo antes, que ya no lo tenemos como tan atado a que tengamos que estar escribiendo código, sino que yo puedo estar cambiando esta configuración en este fichero, puedo estar cambiándolo en una base de datos y automáticamente, independientemente de la evaluación del token, yo puedo estar cambiando toda esta autorización, ¿vale? Cada aplicación, como decíamos, va a tener su propia autorización, que es lo que debe ser. En esta aplicación, que es una aplicación, imaginaros una universidad donde esta es la aplicación de notas, tienen sentido estos roles y estos permisos, y en una aplicación, por ejemplo, donde se crean los exámenes, pues los roles son otros y los permisos son otros. Hay una cosa que no vamos a poder ver aquí, que no la voy a poder mostrar, que es, claro, joder, Luis, pero ¿qué pasa si yo tengo 1 millón de estudiantes? ¿Me estás diciendo que cada vez que tenga que dar de alta a un estudiante voy a tener que estar metiendo aquí su ID del estudiante? O sea, ¿estamos locos, Luis? ¿Vamos a tener aquí 1 millón de subjects? No. Tenemos un concepto que se llaman los mappings.
que os voy a contar básicamente qué hacen. No lo puedo hacer porque el servidor de demo de Identity no lo tiene, ¿vale? Pero podríamos hacer una cosa. Por ejemplo, imaginaros que yo como estudiante, en el servidor de identidad, cuando me registro, ven que soy un estudiante, ¿vale? Que soy, en este caso, bueno, no un estudiante, sino un cliente. Lo que hace el servidor de identidad es generarme un rol. Yo podría añadir un rol en el token del servidor de identidad que fuese este tío es un cliente. Entonces, un cliente en esta aplicación se va a convertir en un student. Entonces, no tendría que tener los subjects, ¿vale? Y podría tener los mappings. Entonces, todo el que tenga el rol customer, en esta aplicación será un student. Esto nos hace facilitar el mapeo entre los claims de identidad con los claims de autorización. Y eso lo que hace es que no tengamos que estar escribiendo todos estos subjects, ¿vale? Con lo cual es una manera también muy fácil de poder dar autorización a nuestros clientes, ¿vale? Perfecto. Ya os digo, no lo puedo enseñar porque no lo tenemos. Comentó Hugo el tema de los requirements y los requirement handlers. Si hay un escenario que me vais a decir, claro, Luis, pero estamos en las mismas. Esto está muy bien, pero estás mirando un permiso. Y hay veces que mi aplicación se complica mucho más. Entonces, yo quiero añadir mis propios permisos. ¿Puedo? Sí, puedes. Te podrías crear un requirement, como sería este, que sería ver las notas. Y pues aquí lo que vamos a hacer es decir que solo puedan ver las notas determinados usuarios que en este caso, imaginaros, tengan una edad. Aparte de tener el permiso, tienes que tener la edad. Para eso, como dijo Hugo, tenemos el requirement, que tenemos que implementar esta interfaz y el authorization requirement, y tenemos el requirement handler. Que el requirement handler lo que hace aquí básicamente es implementar esta clase abstracta, authorization handler, y decir cuál es el requirement que va a manejar. ¿Vale? Aquí lo que hemos dicho que solamente los que sean mayores de 18 años y tengan el permiso lo van a hacer. Esta interfaz es una interfaz que nos la dota también Balea, que es ePermission Evaluator. Por defecto, ePermission Evaluator lo que va a hacer es mirar en los claims si tienes ese permiso, pero nada os quita de poder implementar vuestra propia ePermission Evaluator y hacer la evaluación de permisos como queráis. ¿Qué hace nuestro Requirement Handler? Básicamente, le voy a poner un punto de ruptura ahora para ver luego cómo funciona. Si eres mayor de 18 años o tienes 18 años y además tienes el permiso de ver las notas, entra para adentro y las vas a poder ver. Si no, no. Vale, ¿qué hacemos para que esto funcione? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es configurar este Requirement Handler en nuestro startup. ¿Vale? Yo me vendría aquí y pondría add transient, si no me equivoco, es authorization handler, y aquí esto sería view requirement handler. Perfecto. ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es eso, ¿no? Que cuando venga ese requirement handler, pues ya está. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro controlador de grades. Y esta política ya decimos que no nos vale, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es quitarme esa política y dejar el authorize. El authorize lo necesitamos ¿para qué? Para que salte el servicio de autorización, Balea y todo lo demás, ¿vale? Ya os comentó Hugo este maravilloso servicio que se llama eAutorization Service y Authorization Service, que al hacer el Add Authorization lo tenemos, y como sabéis que la inyección out of the box de Core funciona de maravilla, pues no lo va a pasar aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora en el View Grades? Bueno, pues en el View Grades lo que voy a hacer, imaginaros, o lo vais a tener que imaginar porque no tengo una base de datos ni nada donde poder mirar la edad de este tipo, que estaría, por ejemplo, en esta aplicación, tendríamos una base de datos, una caché, lo que queráis, donde podríamos mirar. Bueno, esto lo vamos a hacer de momento ya asíncrono, asyntax de action result. Perfecto. Y vamos a hacer aquí authorization service.authorize async. ¿Qué queremos para este usuario que está conectado? ¿Vale? No le voy a pasar el resource porque no me hace falta, y le vamos a hacer aquí new view requirement y le voy a decir que la edad, por ejemplo, en este caso es de 17 años, o sea, no es mayor de edad, ¿vale? Aquí, ¿qué podría hacer? Bueno, pues puedo mirar el result.succeeded. Si es result.succeeded, lo que voy a hacer es retornar un OK. Si no es result.succeeded, lo que voy a hacer es un return de un for bit. Perfecto. Vale, ponemos aquí también un punto de ruptura. Vamos a ejecutar la aplicación. Espero no haberme dejado nada. Si no, pues ya cantará.
Vale, entonces vamos a View Grades, entramos, ¿vale? Como veis tenemos el Authorize, ahí tenemos el usuario, tenemos el permiso, ejecutamos, nos llama al handler, nos dice, oye, ¿eres mayor de edad? No, no eres mayor de edad, y como no eres mayor de edad, debería darnos un forbidden, ¿vale? Vamos a cambiar esto para decirle que sea ahora sí un mayor de edad, le vamos a poner que tiene mi edad, que son 22 años. Ya me gustaría, pero bueno, de ilusiones se vive. Y bueno, con esos 22 añitos, pues si voy a ver mis notas, que ya soy mayor de edad, deberíamos ejecutarnos, ver que no tiene, un segundo, vamos a ver con quién estoy, no sé si soy Bob, Alice, creo que estaba con Bob, ¿verdad? Y Bob le había quitado los permisos, ¿puede ser? Vamos a View Grades, ejecutamos, Requirement Handler y lo tenemos, ¿vale? Lo que pasa es que estaba con Bob y si os habéis dado cuenta de lo que he hecho antes, he quitado a Bob de aquí, con lo cual ya no tenía el permiso de ver rol, pero como ahora soy Alice y sí que lo tengo y soy mayor de edad, pues ejecutamos y perfecto. Con lo cual, ¿qué hace Balea? Pues Balea nos respeta esas políticas que nosotros podemos crear on the fly. Yo la tengo definida aquí, pero nada me dice que pueda meter una política de negocio bastante compleja y Balea, si existe, la utiliza, si no existe, la crea al vuelo basándose en si existe o no existe el permiso. Luis, ¿vale? Dime. Una cosa interesante de estas, que no sé si lo mencionaste, es de Authorization Handler Contest, es que te permite también acceder a la información de la petición. Hay muchas veces que parte de la información de la autorización sale de la propia petición. Imaginaos que tenéis una API HTTP donde hacéis acción / empresa / lo que sea. Entonces, igual el tenant o la información puede venir en la URL y Authorization Handler Contest, una de las cosas que te permite es el resus, acceder al recurso, y esa es la información básicamente de la petición. Muchas veces es importante este tipo de políticas por eso. Eso es. Sí, además, por lo que decíamos, ¿no? Crear políticas de negocio mucho más complejas que un permiso, que me podría decir, pues que un permiso es muy... Eso es, ¿vale? Bueno, entonces, sí que me gustaría contaros otra cosa que es muy necesaria en las aplicaciones, que es la delegación, ¿vale? Claro, ¿qué pasa cuando un tipo se va de la empresa? O no, bueno, no se va de la empresa, se va de vacaciones o no sé, cualquier cosa, te pones enfermo, ¿vale? Claro, quieres que alguien en tu nombre pues haga una serie de cosas, ¿vale? Para eso están lo que llamamos en Balea delegaciones. Y las delegaciones son bastante sencillas de configurar. Básicamente es quién delega, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, Alice, en quién delega, que es whom, ¿vale? Que vamos a decir que va a delegar en Bob, que es un tipo estupendo. Y bueno, vamos a decirle aquí desde cuándo le vamos a dar esta delegación, que esto sería año, mes, estamos en marzo todavía, desde el 01, ¿vale? Perfecto. ¿Hasta cuándo? Pues bueno, pues hasta cuándo, lo mismo, ¿no? Podríamos decir 2020, 04, 01, 00, 00, 00. Y esto tiene al final un parámetro más, como puedes tener varios usuarios, te pueden haber delegado, te pueden haber hecho delegaciones, tú puedes aquí tener varias delegaciones, ¿vale? Entonces, me voy a la web, voy a cerrar, pues desde aquí, cerrar todas las pestañas a la derecha. Vale, vamos a cargar esto y lo que voy a hacer es intentar entrar como Bob, ¿vale? Como sabéis ahora Bob no tiene nada, Bob no es nada en esta aplicación. Con lo cual, si intento ir a Edit Grades o View Grades, estoy perdido porque no tengo esos permisos, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es que Alice le delegue esa autorización. Entonces, lo que voy a decir, ahora quiero trabajar como usuario delegado. Si vuelvo a entrar, como veis, ya puedo tanto editar como ver grades. Entonces diréis, joder, ¿dónde está la magia de esto? ¿Qué magia ha hecho Balea? Pues mirad, la magia de Balea básicamente es la siguiente. Voy a volver a arrancar Balea para que veáis qué es lo que ocurre cuando estás bajo una delegación. Y veamos esos claims que nos añaden. Yo me voy a login, tengo aquí a Mary, que es una sustituta, ¿vale? Por defecto estáis viendo que me ha denegado un 403. Esto os voy a contar ahora qué es. Eso básicamente es un fallback, que tú le puedes configurar qué quieres que haga cuando un usuario que no tiene autorización en Balea, qué quieres hacer con él, ¿vale? Porque a lo mejor no tiene que entrar y le quieres presentar una página o lo que tú quieras, ¿vale? Lo que voy a activar es una delegación para que veáis cómo cambia la delegación y qué es lo que hace. Y aquí está la magia de Balea.
tenemos lo mismo que antes, pero adicionalmente, al estar bajo delegación, nos ha añadido una claim que es delegated by, que es el usuario que nos está delegando, desde cuándo hasta cuándo. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque yo ahora como Mary, que sigo teniendo mi identificador 2, podría hacer mis queries a la base de datos diciendo que como estoy bajo una delegación, pues sácame las notas que tengo que aprobarle a los alumnos de John, ¿vale? Y podría utilizar este delegated by. ¿Vale? Esto, como decíamos, igual, la delegación funciona exactamente igual. Tú puedes quitarle en cualquier momento la delegación a un usuario, ¿vale? Y automáticamente, donde había permisos, pues ahora no los hay, ¿vale? Ni tanto para ver ni para editar. Con lo cual es un escenario bastante interesante que nos podemos encontrar en aplicaciones, que son las delegaciones. Pues Balea también ya nos lo da por defecto. Y lo que os decía, configuraciones que tiene Balea y que podemos utilizar. ¿Por qué ese handler antes hizo tal? Pues nosotros aquí también tenemos unas options, ¿vale? Un setup, como lo queramos llamar, que nos permite configurar cosas. ¿Qué nos permite configurar? Voy a parar un momento para que no se esté quejando el IntelliSense. Pues mirar, la aplicación por defecto. Si no quieres utilizar default, pues aquí pones mi aplicación, ¿vale? O la aplicación que sea, porque cuando se conecta a la base de datos, pues esto lo que va a hacer es buscar los permisos de su aplicación concreta si tiene muchas aplicaciones. Más cosas que tenemos, pues el authorize fallback, que en el authorize fallback, esto al final es un delegate, que lo que tenemos en Balea, tenemos una serie de, ¿cómo lo diría? Tenemos una serie de fallbacks acciones por defecto, sí, fallbacks, que nos permiten, pues por ejemplo, lo que habéis visto antes. Yo tengo aquí una authorization... se llama Authorization Fallback Action, si no me equivoco, o sin Balea, que tiene cosas como, bueno, pues un forbidden, mándame un 403, redirígeme a una acción concreta o hazme una redirección a donde tú quieras, a una URL, ¿vale? Esto al final no es ni más ni menos que un request delegate, quiero decir, esto al final no es ni más ni menos que el contest que habéis visto de siempre, ¿vale? Y aquí un return tags punto, por decirlo de un complete, ¿vale? Que es lo que hay que hacer. ¿Vale? Aquí tenemos el contest y aquí el contest podéis magrear lo que queráis. Tenéis contest.response.statuscode, que es lo que hace básicamente el forbidden y setearlo. ¿Vale? Y luego una última cosa que me gustaría contaros es que detrás de todo esto hay una serie de magia de Microsoft. Microsoft suele hacer mucha más magia que Balea, que es la siguiente. ¿Qué pasa si yo me vengo, bueno, aquí sí habéis visto antes, no sé si lo habéis visto, cuando arranqué Balea, no sé si he cerrado la aplicación, sí la voy a volver a ejecutar para que lo veáis. Cuando ejecutáis Balea, o bueno, cuando estáis trabajando con claims en .NET y hacéis un login con un cliente, estáis viendo que esto tiene un nombre de esquema muy raro, un nombre de esquema que no es el estándar de JWT. Esto es algo que tiene Microsoft porque es una historia muy larga. Hay un post por ahí de la gente de Identity Server que habla sobre ello, pero básicamente para retrocompatibilidad con aplicaciones antiguas y que funcione el user is in role y todas estas mandangas, pues ellos lo que hacen es un mapeo de claims automático, ¿vale? Aquí. ¿Qué ocurre? Que esto, cuando habéis visto el token que JWT, no se llama Name Identifier, como se llama aquí, se llama SUB, ¿vale? Pero Microsoft hace un mapeo de claims. Entonces, ¿qué os puede pasar? Pues que vosotros no querréis trabajar con los claims de Microsoft. Esto es JWT Authentication... JWT Security Token Handler. Security Token Handler, perdón. Security Token Handler, .default claim invoke map. Y esto, que es el mapeo de esos claims, te lo puedes cargar. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que van a empezar a funcionar los claims como si fuesen los estándares de JWT, ¿vale? De OpenID Connect. ¿Qué pasa ahora? Pues que si intentamos editar y ver grades, pues tenemos un forbidden a pesar de estar autorizados. ¿Por qué? Pues porque no estamos encontrando el claim sub, ¿vale? Que no sé si está por aquí, nos lo dice, no nos lo dice, bueno, no nos lo está diciendo, vale. Lo que voy a hacer para que lo veáis es una cosa muy sencilla, que es básicamente configurarme unas opciones que tiene AdBalea dentro de las opciones que teníamos. Estoy aquí, sí, options, ¿vale? Y dentro de esas options podéis configurarle cómo queréis que se comporten los claims. En este caso, lo que vamos a decir, oye, utiliza los claims por defecto de Identity Server, ¿vale? De JWT, perdón, del estándar JWT, que es el subject,
¿vale? Entonces, al tener ese subject, pues ya deberíamos... estoy haciendo algo mal. Vamos a ver si estoy con Alice. No me está funcionando Alice. Login, si hacemos edit grades, vale, ya lo tengo funcionando, ¿vale? No estaba con Bob, perdón. Y ya tenemos el edit grades y el view grades, ¿vale? Y puedo entrar, ¿vale? Eso lo hacemos, como os decía, si queréis utilizar el Claim Maps. Y por último, una cosa súper importante, claro. Ahora me dices, vale, Luis, pero en todo lo que me estás enseñando está muy bien, pero ¿qué pasa cuando no es un usuario el que accede a Balea y es una máquina? Tengo un flujo machine to machine con un client credential, por ejemplo, y no es un usuario y no tengo el claim subject. ¿Cómo hago para que ese cliente puedas autorizarle? Bueno, pues tenemos lo que se conoce con el nombre de Fallback Subject Claim Type, que por defecto estamos utilizando un claim type que es estándar también, que lo podéis utilizar en JWT Claim Types, que se llama Client ID, ¿vale? Podéis cambiarlo. Si queréis, podríais cambiarlo o utilizarlo. Si no lo ponéis por defecto es este, pero podríais utilizar el que queráis. Con esto ya aplicaciones se podrían conectar a Balea y solo lo que tendrías que hacer es poner aquí el nombre del Client ID. O sea, yo me vendría aquí al subject, imaginaros que tengo un Client ID que es Machine to Machine, ¿vale? Y a partir de ese momento Machine to Machine tiene estos permisos para hacer lo que considere con la API. Y bueno, hasta aquí creo que os he enseñado todo. Nada, me gustaría que, pues eso, que lo probaseis, que jugaseis con ello, pues eso, que nos deis todo el feedback posible. Yo creo que es una cosa muy interesante para hacer autorización en aplicaciones y, bueno, yo creo que hasta aquí llega la introducción de Balea. Muy bien, muchas gracias, Luis. Nada, yo creo que más o menos las preguntas las he ido contestando mientras estaba hablando Luis. Básicamente se traducen en... son bastante comunes y las preguntas básicamente son: ¿puedo ejecutar N políticas? Ya habéis visto, tanto con Luis como creo que antes con Hugo, tú puedes poner las políticas, definir las políticas que quieras y puedes ejecutar una o N políticas como un paso previo a la autorización de la llamada de una acción de una API HTTP o de un controlador MVC. Podemos poner también, hay una pregunta sobre si podemos tener diferentes esquemas de autenticación. Sí, de hecho es una respuesta, es algo bastante normal. Por ejemplo, Identity Server no deja de ser una aplicación de ASP.NET Core y tú puedes agregar en esquemas de autenticación porque puedes tener N proveedores de identidad. De hecho, en la mayoría de las aplicaciones hoy que vais, como Azure DevOps, el portal de Azure y demás, para los que tenéis varios... para los que tenéis, como yo, por ejemplo, la autenticación contra la DFS de la Azure AD o la DFS de la empresa y al mismo tiempo tenéis una cuenta de Microsoft o tenéis una cuenta de cualquier otro lado, veis que siempre podéis elegir: me quiero autenticar con Google, me quiero autenticar con Facebook, con Microsoft Account, con mi cuenta corporativa, con esto, con lo otro. Es decir, podemos tener diferentes authentication handlers y podemos utilizar cualquiera de ellos. Dime, Luis. Otro escenario muy habitual y que es el que se implementa en Skio es tener un token JWT o una API key en la misma API. Eso mismo. En un API puedes tener tokens JWT o puedes tener, por ejemplo, API keys, bueno, pues porque quieras hacer integraciones de sistemas terceros contigo y esos sistemas no tienen una parte interactiva o no tienen una forma de negociar ese token de autenticación. Azure DevOps, por ejemplo, podría ser un caso. Eso es. Creo que estas son más o menos las típicas preguntas que hay. Creo que no hay ninguna sin contestar. Lo mismo que al principio, daros las gracias a todos. Esperemos que os haya gustado. Es 1h30 más o menos de charla de autorización y autenticación ASP.NET Core. No es demasiado. Si os interesa este tema y queréis profundizar en él, pedirle a Luis Fraile darle la chapa y podemos hacer alguna sesión, incluso hablar de Identity Server, lo que os interese y conseguir. Sí, de los flujos de OAuth también, a lo mejor hacer... Sí, a ver, si queréis que hagamos, dar las gracias a Unai, Hugo y Luis y Sergio Barriel, que también ha estado por ahí en la sombra ayudándome con la moderación. Y cualquier otro evento, cualquiera que queráis dar charla, oye, vemos que por ahora el mecanismo de Teams está funcionando, así que repetiremos la próxima vez por Teams. Subiremos la grabación, he creado un canal de YouTube de Madrid.net que subiremos ahí la grabación. Las preguntas y respuestas también que se pueden exportar desde aquí de Teams, se exportan en un formato Excel un poco así, veremos a ver cómo exportarlo.
¿de acuerdo? Y nada más, muchas gracias a todos por asistir. Cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Ya sabéis que nos tenéis a la gente de Madrid.net a toda vuestra disposición. Así que no sé si hay algo más. Y resistiremos. Resistiremos. Y muchísimas gracias sobre todo a Luis por haber creado esta joyita que lo vamos a disfrutar seguro. Eso es. Bueno, es decir que es open source, que hay contributors, que aquí ya está contribuyendo, pues eso. Al principio lo teníamos un poco oculto y por eso no estaba de manera pública y han estado un poquito colaborando también Hugo, Unai, Luis, o sea que no es algo mío, quiero decir, esto es un proyecto open source común, todo pull request, todo feedback, todo es bien recibido, que lo uséis y nada, y que lo disfrutéis, que yo creo que es interesante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues nada, venga, muchas gracias a todos. Paramos el evento ya.